Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando se encuentren muy bien. Gracias por estar nuevamente aquí en un podcast más de la mafia del saber. Y con mucho gusto voy a saludar al capo de capos que siempre nos acompaña para darnos la mejor información y los mejores detalles al respecto. Mi querido Samuel Prieto Rodríguez. Hola Alejandro Zamora, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Samuel, ¿cómo estamos? Bien, vamos, es cosa de inteligencia, ¿no? Sí, que nos hace falta un poquito. Nos hace falta un poquito. Sin embargo, creo que es un tema muy importante, muy interesante, que todos los padres de familia principalmente tendríamos que estar al pendiente de ello. Y se trata de los niños superdotados. Los niños con un coeficiente intelectual mucho más elevado del estándar, ¿sí? Y que creo que en ocasiones no sabemos cómo apoyar, reaccionar o identificar a este tipo de niños. Sin duda alguna, pero incluso si me apuras antes que eso, ¿por qué es importante identificarlos, no? Porque sí, de repente nosotros entre nuestras familias tenemos niños que decimos, ay, este muchacho es muy listo, se le dan las matemáticas, o se le da el idioma, o se le da el deporte, o se le da algo en particular, y ahí lo dejamos, sí, es muy listo y ya, ¿no? Sí, correcto. Pero de repente estamos desaprovechando alguna oportunidad, ¿no? Pero aparte, fíjate que yo, leyendo al respecto, no todos nuestros niños que tienen muy buenas calificaciones, que son muy inteligentes para las matemáticas, que es lo que más se nos dificulta, principalmente en Latinoamérica, son niños superdotados. No, Muchas no veces los niños superdotados tienen otro tipo de comportamiento, ¿no? Sí, claro. Incluso comentábamos mientras preparábamos esta conversación como por ejemplo Albert Einstein, que era un geniesazazo, que pues más o menos se calcula que él tendría un coeficiente intelectual de por ahí de los 140, tal vez 160, pues tenía malas calificaciones, ¿no? Sí. Y bueno, mucho de ello tenía que ver con que pues como estudiante se aburría en la escuela. Sí, correcto. Sí, porque ellos aprenden de forma muy rápida, ¿no? Las cosas. Entonces, pues como dices, llega un momento en el que, pues bueno, se aburren de estar escuchando y viendo lo mismo y como que buscan otro tipo de distracciones, ¿no? Buscan otro tipo de opciones para ellos empezar a tener más conocimiento o conocer más respecto a ciertas cosas, ¿no? Y ahí es donde viene el problema, porque entonces tú tienes un chamaco que es bien listo, pero que entonces se aburre en la escuela, pero que entonces se vuelve un desastre y lo llevan al psicólogo o al orientador y te lo diagnostica con TDA y se fastidió la cosa, ¿no? Sí, son los malos diagnósticos que a veces solemos tener, principalmente en nuestro país, ¿no? Pero, ¿cuál es el coeficiente intelectual estándar, por llamarlo así? El estándar resulta que no es una cuestión ni de raza, ni de superioridad o inferioridad, no. Pero en términos generales, cada país en el mundo tiene un promedio, ¿no? Claro. El mexicano es de 86, IQ 86. Eso no es bueno ni malo, es un número, ¿no? Sí. Digamos, es el estándar medio del mexicano. Para darnos una idea, un niño sobresaliente o una persona sobresaliente pues tiene por ahí de los 110, 120. Pero para que sea genio tiene que tener de 130 para arriba. Okay. ¿No? Entonces, si tiene un IQ intelectual de 130, ya puede ser considerado, en este caso hablando de infantes, pues un niño superdotado. Así es. ¿No? Pero va más allá. Te explico un poquito. Hay diversos tipos de inteligencias, todos lo sabemos, la inteligencia lógica, la inteligencia espacial, la inteligencia emocional, ¿no? Hay muchos tipos de inteligencias. Entonces, de repente, esto que tú comentabas sobre qué sí y qué no, también es interesante, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hablamos de niños que de alguna manera son precoces, ¿no? Precoces en su desarrollo emocional, precoces en su desarrollo físico, tal vez en su desarrollo atlético,
Y sí, pueden ser muy talentosos, pueden tener tal vez un nivel de desarrollo superior al de sus compañeritos, no necesariamente los convierte en genios, los convierte en precoces, y también hay que atenderlos, ¿no? Claro. Luego, está el muy listo, el muy inteligente, ¿no? El que se aprende rapidito las cosas, el que antes que todos ya se sabe la tabla del 9, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. ese es el que dices, wow, es un genio, no, tampoco, nada más es muy inteligente, también hay que atenderlo. Claro. Luego viene el talentoso, el que te juega bien el ajedrez, ¿no? El que entiende la lógica de una mesa de pool, ¿no? Y te dices, wow, pues este chamaco puede ser un buen físico, un buen matemático, y sí, pero claro. es talentoso. ¿En qué se diferencia el listo y el talentoso? Bueno, el listo tiene una cuestión de inteligencia lógica, mientras que el talentoso generalmente limita su capacidad de sobresalir en una sola actividad, en la música, en la física, en el deporte, etcétera. O sea, un talento es algo muy localizado. Sí, ¿no? sí, sí. Y de hecho todos tenemos algún talento. Sí, claro. ¿no? Unos más desarrollados que otros. Luego está el niño prodigio. El niño prodigio es el que realiza una actividad extraordinaria para su edad. Ay, por ejemplo toca muy bien el piano. Digo, alguien de 18 años tocaría el piano, no alguien de 5. ¿no? Eso sería alguien prodigio. Y de ahí ya viene el superdotado. El superdotado pues tiene todas estas características de las que hablabas inicialmente, ¿no? Claro. Ponemos la atención en nuestros niños, comenzamos a ver que ellos tienen, empezamos con algún talento en particular, comenzamos a observar que son niños muy inteligentes en ciertas áreas educativas, pero para saber si ellos tienen un intelecto mucho más alto, ¿dónde podríamos pensar que tendríamos que acudir para que algún especialista nos pudiera ayudar a descifrar si en realidad este niño tiene la oportunidad de crecer intelectualmente y lograr ser un niño talento? Esa es una gran pregunta. ¿No tenemos? No tenemos, ¿no? Porque vamos, hay países como, por ejemplo, digo, nuestro vecino del norte al que tanto odiamos, ¿no? Pero pues al que tanto admiramos también, ¿no? Un poco de ese odio es envidia, ¿no? Y ellos, por ejemplo, no es que tengan un gran sistema educativo, la verdad es que la educación estadounidense es mala, casi tan mala como la nuestra. Pero ellos sí tienen, digamos, toda una estructura dentro de su sistema educativo para detectar a los niños superdotados, abstraerlos del resto del grupo y llevarlos a instituciones que ellos mismos han diseñado en donde los desarrollan, ¿no? Que es algo que deberíamos tener en México. Pero antes de eso, a lo mejor podríamos también fijarnos en cositas, ¿no? En la familia. Por ejemplo, un niño que tiende a ser como superdotado, que no es tan raro, más o menos 1 o 2 de cada 100 niños tienen ese potencial, ¿no? O sea, para que no pensemos estamos hablando de algo extraño o extremadamente raro, ¿no? Claro. 1 o 2 de cada 100 niños pueden serlo. Entonces, uno de ellos puede estar en nuestra casa, ¿no? Así es. Un niño de estas características desde chiquito tiene ciertas características. Primero, controla los esfínteres desde muy chiquito, desde más chiquito que lo habitual. También elige su propia ropa de una manera lógica desde los 2 o 2 y medio años. Se viste solo aproximadamente a los 4 años. Y claro, es muy curioso, muy activo, y eso a veces lo confundimos con desmadroso, ¿no? Sí. Digo, perdón por la palabra, pero es la que usamos, ¿no? O destructor. O destructor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está explorando, está viendo cómo funciona, ¿no? Así es. También su fase de las preguntas le llega antes, le llega incluso a los 2 años, o ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Eso que generalmente nuestros niños hacen a los 3, ellos lo empiezan a hacer por ahí de los 2 años. También necesita muchos estímulos, ¿no? No me refiero a ay, está de relajento, entonces dale la tablet, no. Estímulos reales, ¿no? La naturaleza, el ver por qué, cómo sopla el viento, por qué se mueve la hoja, ese tipo de cosas a ellos les causa particular interés, más allá de que a cualquier niño, ¿no? También es muy sensible a las tensiones familiares. Cuando papá y mamá pelean, suele tener más problemas emocionales que un niño común. Y es muy observador. Es por eso que le afecta, porque un niño de ese tipo es muy observador. Entonces, si tenemos todas esas características en un niño y lo observamos, aguas, hay que hacer algo, porque ese niño puede ser un genio en potencia.
Claro. ¿no? No todos los niños entonces, de repente que los vemos distraídos o de repente los vemos como solitarios en su propio mundo, pues signifique que tienen un problema negativo en su personalidad, ¿no? En su mentalidad. Puede ser que sea parte del aburrimiento que suelen tener por no tener algo más que descubrir en ese momento dentro de su área, ¿no? Dentro Claro. de su hábitat. Así ¿no? es. Y es importante que como padres de familia tengamos siempre presente este tipo de detalles, pues no para preocuparnos, sino para tratar de entender qué es lo que a lo mejor ellos como niños Para necesitan. ocuparnos. Exacto. Pero como nosotros no somos especialistas, necesitamos ir con uno que nos vaya orientando, ¿sí? Cómo ayudar a nuestro hijo, a nuestra hija, a que pueda potencializar ese conocimiento o ese intelecto, ¿no? Lo acabas de decir muy bien. Creo que en México no tenemos en realidad un buen sistema para detectar a este tipo de niños. No tenemos instituciones realmente propias como para poderlo hacer en cuestión gubernamental, pero por ahí creo que en cuestiones de particulares sí, ¿no? Tenemos Sí. por ahí creo que en Guadalajara y aquí en la Ciudad de México, un centro, ¿no? Donde que precisamente fue creado por un niño genio en su momento, ¿no? Claro, O sea, que ahora tienen no sé cuántas maestrías y algunos doctorados. Andrew Almazán, que es un jovenazo, no tiene ni 30 años, pero sí tienes toda la razón. Él, como niño superdotado, se dio cuenta desde temprana edad, pues que en México estas cosas no se atienden. Y descubrió muchas cosas que, bueno, tampoco hay que ser un genio para saberlas. Por ejemplo, que todos los niños genios que sí logran desarrollarse en nuestro país, terminan haciéndolo en el extranjero, ¿no? Y es parte de esa horrenda fuga de cerebros que tenemos por todas partes. ese es el otro problema. ¿No? Tenemos una fuga de cerebros precisamente por no tener un buen programa de detección de este tipo de personas o de niños, ¿sí? Que terminan en otros países, pues al final de cuentas, vamos a llamarlo, proporcionando todo su conocimiento a áreas de tecnología, de ciencia, de física, de matemáticas, etc., pero en otros países. Así es. ¿No? Y en México no. Por eso también yo creo que la educación en México no avanza, ¿no? No termina de dar ese estirón que necesitamos. Claro, porque, a ver, ¿qué pasaría si realmente tuviésemos dentro de nuestro sistema educativo un sistema realmente bien estructurado para no solamente detectarlos, sino desarrollarlos? Y desarrollarlos me refiero a su potencial, a que tengan la educación a la altura de sus capacidades intelectuales, que tuvieran la tecnología a su alcance necesaria para poder justamente explotar toda esa curiosidad, toda esa inventiva, toda esa creatividad que da el hecho de ser un niño superdotado. Si eso además estuviera funcionando paralelamente con la industria, con las áreas de conocimiento de este país sería otro. Sí, ¿no? claro. Y no solamente eso, estaríamos generando nuestras futuras élites, ¿no? Porque generalmente fastidiamos mucho al poder y decimos que el poder es corrupto, es malo, es ineficaz, es inepto, y todo eso es cierto. Pero ¿por qué como sociedad no mejor nos ponemos a preocuparnos y a ocuparnos en que nuestros niños genios, nuestros niños superdotados, terminen siendo las élites que lleven a este país a un mejor puerto, ¿no? Sí, por supuesto. Pues digo, tenemos ejemplos muchos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, donde principalmente las áreas de tecnología, de ciencias, de físico-matemáticas, etcétera, etcétera, pues están integradas por personas con un intelecto pues demasiado alto, creo yo, como para poder crear muchísimas cosas que el día de hoy son tan esenciales en la vida del ser humano, ¿no? Claro. ¿Sí? De una sociedad inclusive. Y que los ha potencializado económicamente también, porque no solo es decir, bueno, pues tenemos a un
un área en donde estamos creando cierta cosa y ya hasta ahí se queda, sino que esa cierta cosa va a crear posteriormente que pueda tener un ingreso económico a ese país, tal vez con la venta de ese producto, ¿no? Por supuesto, Sí. pues de esos genios, de esas estructuras, es de donde salen los grandes inventos tecnológicos, de donde salen los grandes avances médicos, de donde salen los grandes avances sociológicos, ¿no? En realidad, los países más desarrollados lo son justamente por su capacidad de innovar. Y la única manera de innovar es teniendo a las grandes mentes pensando estas ideas que nos llevan a la innovación. Por supuesto, claro. Pues lamentablemente, digo, en México nos hemos preocupado más por otro tipo de sectores que por este. Yo tengo la esperanza que ahora con la nueva presidenta, que pues es una científica, ella realmente le dé una importancia, un valor bastante grande o alto a esta área, pero sobre todo que pueda las personas encargadas de estas áreas puedan realmente crear un sistema de detección de niños superdotados y que se les den las herramientas necesarias aquí en nuestro país, ¿sí? para que puedan desarrollarse plenamente. Pero entonces te rebotaría la pregunta, querido amigo, ¿becas? No creo que las becas sean lo necesario. O sea, no sería la solución. Sería la creación de me imagino yo como de un campus. Un campus con toda la tecnología, infraestructura suficiente y los espacios suficientes para que estos niños que se puedan detectar puedan llegar a este lugar, vivir de lunes a viernes, ¿sí? Teniendo sus estudios, teniendo sus prácticas ahí mismo, su alimentación, etcétera, ¿sí? Y que fines de semana puedan estar en casa con mamá, con papá, conviviendo como cualquier otro. Porque digo, al final de cuentas son niños que también les gusta divertirse, les gusta jugar, les gusta hacer bromas, les gusta estar con los hermanos. Pero yo creo que podría aprovecharse muy bien para el beneficio primero de ellos mismos, ¿sí? De sus familias, y posteriormente, bueno, para el beneficio de la sociedad, pues a través de un sistema en el cual se les brinde todo lo que ellos necesitan para que puedan lograr alcanzar su potencial máximo, ¿sí? Y pueda ser aprovechado para nuestro propio país, ¿no? No tengamos esa fuga de cerebros y que al final de cuentas los beneficiados, pues bueno, sean otros países, ¿no? Los cuales les brinden todo lo que estamos platicando ahorita. Bueno, pues entonces resulta que si esta idea se cristalizara, además serviría como un gran igualador social, ¿no? Porque entiendo que un campus de este tipo, en donde toda la sociedad mexicana sacaría provecho, empezando por los jovencitos involucrados, pues entonces eso significaría que las familias de ellos no tendrían que preocuparse por estar pagando colegiaturas y por estar pagando asesores y por estar pagando útiles escolares y por estar pagando los alimentos necesarios, sino que ellos estarían cobijados justamente por el Estado mexicano y por las empresas o patrocinadores, sí, claro, que tengan a bien tener la visión para poder desarrollar a estos jovencitos, ¿no? Sí, por supuesto, y es que aquí uno de los problemas que se dan, no solamente en eso, en cualquier otra situación de materia educativa, es que muchas veces las familias de estos niños no tienen la capacidad económica para poder ir a hacer pruebas a una universidad, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Muchas veces las compañías o las empresas particulares no le invierten o no creen, ¿no? O no hay como la confianza de decir, pues yo lo patrocino o sea, tendría que, pasa mucho como en el deporte, ¿no? Hasta que no ganas una medalla es cuando entonces ahora sí todo mundo te patrocina y te busca y el gobierno se le cuelga la medalla. Así es, correcto. Sí. Mientras no lo hagas, dudan de ti. Y yo creo que debemos de cambiar esa mentalidad
por una mentalidad de oportunidad, ¿sí? De 10 jóvenes o niños que puedan, que creemos que pudieran tener esa oportunidad de poder, a lo mejor salir a otro país a estudiar, por ejemplo, y porque sabemos que tienen la capacidad para hacerlo, pues a lo mejor 6, 7 sí lo logran. Y eso son cifras muy buenas. O sea, digo, no todo de repente siempre suele ser perfecto, ¿sí? Pero tenemos que darnos esa oportunidad, ¿no? Como sociedad, como gobierno, como iniciativa privada, de poder apoyar a estos niños y jóvenes que creemos que pueden tener un talento en específico primero, ¿sí? Y posteriormente una capacidad superior para poder alcanzar niveles que sabemos que sí los hay, que sí los tienen, pero que no los hemos descubierto. Sin duda alguna. Esa conjunción entre gobierno e iniciativa privada en un proyecto tan importante como este sería benéfico para todo el país, ¿no? De ahí saldrían nuestros próximos ejecutivos, nuestros próximos gobernantes, nuestros próximos científicos, nuestros próximos tecnólogos, nuestros próximos innovadores. Es decir, la gente que podría guiar este país a un estado de potencia mundial mucho más importante, dado el potencial que tenemos como nación, ¿no? Claro, pero también mira, hay que ser realistas. En este momento y desde hace décadas, en realidad esta parte no es importante para ni un gobierno, para algunas instituciones o algunos, para la iniciativa privada, algún sector sí, pero no para todos. Y creo que falta mucho todavía para entender lo importante que es este sector para un país. Claro. Ahí está Japón. Japón, ¿cuántas personas viven en Japón? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿De qué tamaño es su territorio? ¿Sí? Y ellos son los exportadores de los más importantes, si no es que el más importante, por ejemplo, de tecnología. Así es. ¿Y cuánto ingreso económico no percibe anualmente? Sí, sin Por duda. eso es una potencia. Siendo un país tan pequeño que realmente no tienen ni el clima, no tienen pues muchas de las cosas que en este caso México tiene. Así es. Recursos naturales, pero ellos han sabido aprovechar la parte importante del ser humano. Así es. ¿Sí? Entonces, pues bueno, yo creo que pues la esperanza, como se suele decir, siempre se tiene. Esperemos que este gobierno en verdad le invierta lo más que suficiente de lo que se ha invertido en las últimas décadas para que podamos tener pues una oportunidad para estos niños y niñas que en realidad existen, los hay en todo el país, en todos los estados, en todos los municipios, en todos los poblados, simplemente que creo que estamos más preocupados por otras cosas que por tratar de darle el valor que tienen estos pequeños. No sé qué piensas. No, sí, claro, pues ahí está la propuesta sobre la mesa, yo creo que es bastante sólida, creo que sería importante realmente verla con un análisis muy profundo, desde todos los puntos de vista, y seguramente alguna mente que nos esté escuchando, pues podrá tomarla y decir, a ver, hagamos algo al respecto, ¿no? Así es, socios de la mafia del saber, los invitamos a que ustedes nos den su opinión, nos platiquen alguna historia que a lo mejor por ahí conozcan, y si tienen alguna duda, pues también háganosla saber. Creo que entre todos podemos tener mucho mejor conocimiento de este tema, que es un tema que ahorita tocamos como pues muy por encimita. Eso es un tema muy profundo que se tiene que analizar de una manera así como con pincitas, pero que pues de entrada nos puede empezar a dejar en nuestra mente como que esa dudita de decir, a ver, como que pues voy a observar bien, a lo mejor en mi casa por ahí hay alguien que pues tiene estos rasgos y que a lo mejor pues pudiéramos tener la oportunidad de por aquí tener
a un gran niño genio que sea parte importante no solo de la familia, sino también de nuestro país. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pues, ¿alguna otra opinión que tengas al respecto? No, pues de verdad, tomémoslo en serio, porque parece ser un tema medio etéreo, medio lejano, ¿no? Un niño superdotado puede estar dentro de nuestra casa, o en la puerta, o en el patio, o puede ser el vecino y no nos hemos dado cuenta. Y realmente es potencial desperdiciado, no solo para el niño, también para su comunidad y para el país. Entonces sí, hagamos algo al respecto. Socios de la mafia del saber, estén muy atentos para la próxima convocatoria, que pues seguramente en estos días estaremos tocando otros temas de interés, pues no solamente de interés social, político, sino a lo mejor algunos temas que de repente pues no son tan comunes de escuchar. Les agradecemos la atención que han tenido y que tengan un excelente día.